La dialéctica trascendental. En la dialéctica trascendental, Kant describe la facultad de la razón para sacar conclusiones. Específicamente, trata sobre determinados errores de la razón, los cuales son cometidos una y otra vez, casi inevitablemente. La dialéctica es la segunda parte de la lógica, con la que se termina la doctrina elemental. Es un callejón sin salida del conocimiento teórico, un precipicio el cual se abre repentinamente con el pensamiento. Con ello, Kant proporciona un nuevo significado a un antiguo concepto filosófico. Con Platón y Aristóteles, la dialéctica era el arte de comenzar la aclaración de una situación con argumentos y contraargumentos. Después de Kant, Hegel desarrolla una nueva comprensión de la dialéctica como unidad de opuestos. Hablemos de la razón. La razón aspira a lo incondicionado. Ella vincula los juicios mediante conclusiones y las ordena en un contexto común. Por ejemplo, el juicio, esta es una rosa roja, está condicionado por juicios más generales. Por ejemplo, las rosas tienen colores, o bien el rojo es un color, etc. La razón aspira siempre al juicio más general, el cual ya no está condicionado, el incondicional. Las ordenaciones formadas con ello están orientadas por las ideas alma, mundo y Dios. Por eso, la razón también es llamada la facultad de las ideas. Pero prestemos atención. La razón es aquí entendida en la dialéctica en su sentido estricto. En el título Crítica de la razón pura, no obstante, con ella Kant se refiere a la totalidad de la fuerza de la mente en general. Es decir, no solo a la conclusión, sino también al pensamiento en general y de igual manera a la percepción sensible. Esto se muestra claramente en el cubo terminado. Las ideas. Las ideas no son cosas, sino algo así como indicadores del camino. Kant las señala como principios regulativos, porque son similares a reglas. Él distingue la idea del alma, la cual concierne a los fenómenos del mundo interno, la idea del mundo, la cual concierne a los fenómenos del mundo externo, y la idea de Dios, la cual concierne a un ser supremo o a la unidad del pensamiento. Los tres indicadores del camino dirigen también tres conocimientos: la psicología, las ciencias naturales y la teología. El juicio, esta es una rosa, pertenece a las ideas del mundo y en este sentido al ámbito de las ciencias naturales. Digamos algunas palabras sobre las conclusiones. Las conclusiones interrelacionan juicios. Particularmente son conocidas las inferencias lógicas como todas las personas son mortales y Sócrates es una persona, por lo tanto, Sócrates es mortal. Kant se interesa menos por los errores en las inferencias lógicas
Por lo tanto, las personas mortales se llaman Sócrates. Tendríamos el caso de un error, pero se interesa menos por ese tipo de errores que por todos los errores que tienen que ver con las ideas de alma, mundo y Dios. Un ejemplo sería: los seres humanos son mortales, pero las almas son tan inmortales como los átomos del cuerpo humano. Tales errores ocurren continuamente en el pensamiento humano porque la razón aspira a lo incondicionado, pero el conocimiento incondicional no es posible. También la filosofía estuvo y está llena de estos errores. Kant aclara cómo se originan estos errores. Dice Kant, citamos textualmente: la razón humana tiene un destino particular. El ser agobiada por preguntas que no puede rechazar, pues le son planteadas por la naturaleza misma de la razón, pero que tampoco puede responder, pues sobrepasan toda facultad de la razón humana. Fin de la cita. Cuantas más impresiones de los sentidos se convierten en intuiciones y son obtenidos y clasificados gracias a ellos conceptos, más juicios surgen. Se podría simplemente dejar así esta multiplicidad, pero Kant sabe que el hombre no es así, sino que preferiría sintetizar la diversidad de los juicios. El hombre tiene con la razón también la necesidad de la metafísica. Él quisiera conocer el orden superior de las cosas. Esta es quizá la preocupación más importante de Kant, mostrada en la crítica de la razón pura. ¿Cómo surgen las preguntas metafísicas? ¿Y por qué no es posible ninguna respuesta inequívoca a ellas? Citamos a Kant. Se abren comillas y decimos: tuve que suprimir el conocimiento para ganar espacio para creer. Fin de la cita. A causa de su crítica fundamental a la metafísica, Kant fue denominado por su colega Moses Mendelssohn como destructor total. El destierro de toda metafísica del reino de la ciencia fue considerado por mucho tiempo como su mérito más importante. Y Kant mismo dice, cito: la mayor y quizá la única utilidad de toda la filosofía de la razón pura es, por lo tanto, probablemente solo negativa. Fin de la cita. Kant despeja un territorio, creando con ello espacio para la creencia. Al mismo tiempo, indica un nuevo ámbito, la praxis. Cuando el ser humano mismo es consciente de sus límites como sujeto cognoscente, puede concentrarse en su acción. Kant sigue esta señal en la segunda parte de la doctrina del método y más allá de la crítica de la razón pura. A la teoría del conocimiento sigue la filosofía moral.
Digamos algo sobre los paralogismos de la razón. Los paralogismos son conclusiones erróneas. Se cometen cuando se entiende el alma, es decir, el yo, la conciencia de sí mismo, como cosa. De acuerdo con Kant, el alma no es una cosa como el cuerpo, sino ella es el yo, en oraciones como yo pienso o yo siento. Una especie de punto de referencia de la vida individual o incluso una idea. Y por eso no se pueden hacer declaraciones sobre el alma como sobre una cosa. Uno no puede decir, por lo tanto, que el alma es mortal y escuchar análogamente como un cuerpo que existe después de la muerte. Tampoco afirmar que el alma es inmortal y que análogamente como con los átomos del cuerpo subsisten más allá de la muerte. Digamos algo sobre las antinomias. Estas son contradicciones irreconciliables. Uno se enreda en ellas cuando se comprende al mundo mismo, es decir, a la totalidad de las cosas de la experiencia como una cosa. Después se llega a declaraciones que se contradicen. El mundo tiene un comienzo en el tiempo. El mundo no tiene un comienzo en el tiempo. El mundo está compuesto de sustancias indivisibles. El mundo está compuesto de sustancias divisibles. La voluntad libre puede cambiar el curso del mundo. En el mundo todo está predestinado según leyes. El mundo es dirigido por una necesidad superior. El mundo está gobernado por la causalidad. Kant muestra que todas estas proposiciones son convincentes en sí, pero no se puede optar por una de ellas, ya que, de igual manera, también lo contrario puede afirmarse convincentemente. Por lo tanto, cuando se habla del mundo como una cosa, la razón entra en conflicto consigo misma. No obstante, según Kant, esto es una idea. El mundo no es la suma de la materia en el mundo, en el universo, sino que existe a modo de un concepto general bajo el cual recae todo lo que pueda ser objeto de experiencia. Hablemos ahora del ideal de la razón pura. La razón quisiera que todos los objetos del pensamiento formen una unidad, pero esa unidad es solo una idea, una meta, un deseo. Dios se considera como la personificación de este ideal. Toda demostración que pretende afirmar que su existencia es tan evidente como una cosa debe fracasar porque Dios no es una cosa. Kant refuta 3 demostraciones tradicionales de Dios. Primero, la demostración ontológica de Dios. Esta deduce su existencia del hecho de que, cuando se piensa en general, debe ser pensado un ser supremo. La incondicionalidad de las cosas no es posible sin una cosa suprema, la incondicionalidad. Por el contrario,
Kant distingue: es cierto que Dios debe ser pensado, pero no puede ser conocido. Él es una idea, no una cosa. En segundo lugar, tenemos la demostración cosmológica. En ella se deduce la existencia de Dios de la existencia física del mundo. Solamente es cierto que el mundo, como planeta Tierra, presupone para su formación causas físicas, pero estas causas no deben ser equiparadas con Dios, y el mundo como idea no presupone causas físicas. En tercer lugar, la demostración físico-teológica. Esta deduce la existencia de Dios del orden armónico del mundo. El mundo parece establecido tan metódicamente como si siguiera un fin, como si fuera producido por un poder superior. No obstante, esto es una simple suposición, una idea que nosotros llevamos al mundo y no permite la conclusión sobre la existencia de Dios. La doctrina trascendental del método es la segunda parte principal de la crítica de la razón pura. Ella presenta el resultado de la liquidación precedente de la metafísica anterior. La doctrina del método es, en comparación con la doctrina elemental, muy breve. Sin embargo, es de enorme importancia. Ella da al libro completo y a la filosofía crítica una nueva dirección, sin duda alguna hacia la praxis. La doctrina del método trata sobre cómo debería ser un método que posibilitara un sistema completo de la razón pura. Contiene las condiciones y directrices para el correcto uso metafísico de la razón, las cuales están divididas en 4 partes. Kant compara la doctrina del método con un plan de construcción, mientras la previa doctrina elemental clasificó todo el material de esa construcción. La metafísica es semejante a la construcción de la Torre de Babel. El nuevo proyecto es mucho más modesto. Es semejante a una residencia, a una casa, que es suficiente a nuestras necesidades. Una casa habitable por nosotros. Nosotros estamos cómodos en ella, aunque tampoco estamos en ella para toda la eternidad. La doctrina trascendental del método tiene un apartado denominado disciplina. En este apartado, Kant exige disciplina en el método del conocimiento, especialmente en cuanto a la metafísica. Él ordena el equipamiento para el futuro camino de la metafísica, para evitar en lo sucesivo
las ilusiones, los engaños y las quimeras. Para esto, la filosofía debe ser modesta en su pretensión. No existen conocimientos de la certeza matemática, pero ella tampoco debe desalentarse y renunciar por completo a la pretensión de la metafísica. Con ello, la filosofía siempre debe permanecer abierta a la crítica, sin entregarse al escepticismo. Es una disputa razonable. Solo la razón puede ganar. El canon. Hasta ahora, Kant muestra lo que no podemos conocer y lo que no podemos afirmar en la mayoría de los casos. En el canon, Kant abre la perspectiva a una vida dirigida por el uso correcto de la razón. Después de responder a la pregunta ¿qué es lo que puedo saber?, llegan a la vista otras cuestiones esenciales. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Y qué puedo esperar? La respuesta de Kant es: haz aquello mediante lo cual te hagas digno de ser feliz. Esta regla fundamental es la precursora del imperativo categórico, el principio central de su filosofía práctica, la cual desarrolla en su siguiente gran libro, La crítica de la razón práctica. Como sujeto capaz de acción, el ser humano es libre, completamente independiente de que nosotros podemos decidir en el aspecto teórico si realmente existe la libertad. De modo completamente similar pasa con Dios y con la inmortalidad del alma. Incluso cuando no podemos saber si ésta existe, la inmortalidad del alma, debemos, no obstante, actuar como si Dios existiera y como si el alma fuera inmortal. Cuando vivimos de esa manera, somos dignos de la felicidad. Arquitectónica de la razón pura. Para Kant, la ciencia no consiste en la mera acumulación de conocimiento. También es importante el orden, la delimitación de los conocimientos y sus ámbitos y el establecimiento de las relaciones entre ellos. En la arquitectónica, Kant aboga por una conciencia de las formas en la filosofía. Aunque históricamente ya se han establecido diversas formas y ámbitos de la filosofía, no existe hasta el momento ninguna forma fija de esta ciencia de la razón y por eso también nunca se puede aprender filosofía, sino que a lo sumo solo se puede aprender a filosofar. Ahora, la filosofía debe finalmente tomar el camino de la ciencia. El único que, decimos textualmente, nunca cierra ni permite extravíos. Terminemos diciendo unas breves palabras sobre la historia de la razón pura. Finalmente, Kant esboza solo 4 páginas en las que indica qué camino ha tomado la filosofía hasta ahora, cuáles disposiciones contrarias se han establecido y enriquecido mutuamente y cuáles etapas se han recorrido con ello. Él observa
que en el curso histórico exacto de este desarrollo aún debe ser elaborado si el sistema de la razón pura quiere ser completado. En cualquier caso, lo cierto es que los caminos anteriores fueron callejones sin salida, desvíos y extravíos. Solamente el camino crítico está aún abierto. Esta es una cita textual. Y en efecto, principalmente se ha tomado este camino desde entonces. Mucho tiempo después de Kant, muchos pensadores vuelven frecuentemente a él.